San Luis, provincia de Argentina. Muchas veces la ciencia no puede explicar estos casos. Lo que voy a contarte es un caso real y aterrador, la fuente es muy confiable. Todo comenzó en el año 1990 en la provincia de San Luis, Argentina. Hola, me llamo Alberto. Un día me encontraba trabajando de remisero, o sea, traslado de personas similar a un taxista. Todo marchaba bien, mi horario era de 19 horas a 7 de la mañana. Todo daba a entender que iba a ser una noche tranquila. Me encontraba tomando mate con mis colegas, cuando de repente aparece una anciana en el local, eran las 22 horas aproximadamente. La anciana pidió un auto y enseguida yo estaba a su disposición. Mientras viajábamos me di cuenta que la casa de la anciana era en el campo. Mientras viajaba la señora no hablaba mucho, un clima extraño abarcó la noche. Era una noche muy clara, la luna alumbraba demasiado, pues es cuando la luna se hace ver en todo su esplendor. La observaba por el espejo retrovisor interno del auto, pues algo pasaba, esta anciana era muy callada. Su mirada era fría y penetrante, sus ojos eran de un azul fuerte, en el pueblo se les suele llamar ojos de bruja. El viaje era largo, yo rezaba que no se me pinche el auto, ya que sería muy difícil lidiar eso en plena noche y en un camino en donde las casas están muy aisladas una de otra. Ya faltaba poco según me comentaba la anciana, de repente llegamos a una entrada de madera en la cual debería de pasar, me bajo para abrir el portón, ya que era pesado. Entro con el auto y hago aproximadamente 500 metros adentro, dejo a la señora, me paga y vuelvo, me faltaba 300 metros para llegar al portón, cuando de repente veo a lo lejos un pájaro de gran tamaño, me quedé en alerta y asombrado, pues debería de pasar por ese lugar. Cuando paso lo observo bien, él también me mira, me observaba, tenía ojos rojizos pero podía ver su mirada, ese pájaro estaba arriba de un palo del alambrado, yo estimo que era más alto que yo, en lo particular para mí, tenía 2 metros y era de color negro, su mirada es como que me decía, yo protejo a la anciana, que no se te ocurra hacerle nada. Pues es lo que yo sentía, yo temblando llego al portón bajo y lo cierro, al cerrarlo el pájaro seguía viendo, en todo el viaje de vuelta observaba cada rato el espejo retrovisor, pues pensaba que me seguiría, pero por suerte no. Al llegar al local le conté todo a mis compañeros y nos quedamos hablando toda la noche. Al parecer varios de mis compañeros vieron lo mismo, no lo podía creer. Me quedé pensando varios días y quedó en mi memoria para siempre. En lo particular era una persona que tenía la facultad de convertirse en pájaro, por alguna razón protegía a la anciana, no tengo duda que esa señora era una bruja y ese ser era un demonio que la protegía, pues es lo que me parece. Hoy en día he escuchado nuevos relatos en las noticias, titulares como personas vieron a un gran ser volador en las sierras de San Luis. No tengo duda que es lo que yo vi, me despido, Alberto. Bueno, espero que te haya gustado la historia, en lo particular para mí es real, algo pasó esa noche. Algo que no me gustaría pasar, bueno espero tus comentarios, desde ya saludos, Misterios y Leyenda NK.